lo habíamos visto en las pruebas de función pulmonar. Es un gran auxiliar para el diagnóstico de las enfermedades respiratorias. Así como nosotros pedimos de hemoglobina glucosilada para ver cómo anda de su diabetes un paciente, pues el neumólogo pide lo que son las pruebas de función pulmonar. Dentro de las pruebas de función pulmonar está la espirometría, la pletismografía de la dilución de monóxido de carbono. También está la prueba de caminata de los 6 minutos. Y todo esto pues nos va a servir para, como ya lo habían mencionado, describir alteraciones que químicamente aún no se han detectado. Un ejemplo de esto sería el asma bronquial. El contexto clínico del asma ha cambiado. Antes, para nosotros decir es asmático, pues es un paciente que tiene mucha tos, mucha dificultad para respirar, sibilancias, etcétera. Pero en realidad hay asmáticos asintomáticos. Y también existen asmáticos que se van a manifestar nada más como una tos seca de vez en cuando y muy probablemente fueron asmáticos durante toda su vida y nunca se manifestó esa enfermedad. Y si se hacen una espirometría, pues resulta de que sí son asmáticos. Y también hay que diagnosticar y distinguir los tipos de disfunción. Por ejemplo, podemos diagnosticar un EPOC, confirmarlo mediante la espirometría y valorar qué tan obstructivo, qué tanta obstrucción tiene. También podemos checar que un paciente obeso puede acudir a nuestra consulta por disnea y resulta que su disnea se correlaciona a su problema restrictivo, lo cual lo podemos checar directamente con una espirometría. Se evalúa objetivamente la severidad de la alteración. Esto voy a hablar en primera persona, me tocó vivirlo. Llegó un paciente enviado por un otorrinolaringólogo, el cual había sufrido una agresión, un señor que lo habían asaltado, un señor ya de edad, y le habían dado una cuchillada en el cuello, y esa cuchillada provocó alteración a nivel de tráquea. Entonces me la mandó para hacer una espirometría, y sí, le hicimos la espirometría, le dimos el reporte, que existió una obstrucción de un 40% a nivel de tráquea. Pasaron los meses y de repente me llegó un citatorio del Cerezo, de la salida a Calvillo, a un juzgado. No, pues ahí estoy presente. Y dije, no, ¿sabe? Al menos le dije a mi esposa, pues ya si me dejan, pues ahí me vas a visitar, por favor, no me dejes ahí. Pero ahí estuve esperando y resulta que era en relación a este paciente que había sufrido la lesión en el cuello y no podían demostrar, no se tenía una evidencia clara, objetiva, como dice este inciso, de su lesión. Y una juez fue la que me citó. Obviamente en el mismo citatorio dice, si no acude, pues va a ser cárcel. Por eso fui rápidamente, ¿verdad? Ahí se me fue toda la mañana, estuve esperando a que se desocupara. Ya me habló la juez, me pasó, y usted es el doctor fulano de tal, sí, a ver, identifíquese, todo lo de rigor. Y me dice, oiga, ¿me puede decir qué es la espirometría? No, pues ahí me puso a dar clase, ya le indiqué que era una espirometría, para qué servía y todo. Y dice, mire, esto va a servir para sentenciar al ladrón y va a quedar asentado en su expediente. También, no, yéndonos a los extremos, también sirve si una empresa no da la protección adecuada a sus empleados y es una empresa contaminante, el empleado puede demandar a esa empresa. Presenta una espirometría previa a entrar a trabajar y otra espirometría
pasando un tiempo de estar trabajando y si demuestra la alteración, pues lo pueden indemnizar. Por eso existe la medicina del trabajo en las instituciones y por eso desde el punto de vista respiratorio, la prueba que más ayuda y más objetiva es la espirometría. Bien, también se evalúa la severidad de la alteración. Hablando de EPOC, el EPOC puede ser leve, moderado o muy severo y se basa en función de lo que es la espirometría. También monitorizar la respuesta a la intervención terapéutica. Un paciente con un problema de intersticial que se le da tratamiento, pues se checa a ver qué tanto mejora, ¿verdad? Con el tratamiento. Bien. Esto ya vimos lo que se valora. Y obviamente este valor 2575, el FEP 2575, es el que nos sirve para detectar lo que es afección de la vía aérea pequeña. El FEB1, aquí está mal descrito, nada más dice FEB, es el FEB1, es el parámetro más reproducible y más útil para una enfermedad obstructiva. Esto nos puede orientar que el paciente pues sí tiene una obstrucción y hasta qué punto está siendo esta obstrucción. Bien, ¿cómo se va a valorar esta situación? Todos tenemos una curva espirométrica. Para cada uno es diferente. ¿Por qué? Porque influye la raza, el sexo, el peso, la estatura, si existe alguna enfermedad. Todas esas variantes ya están registradas, existen múltiples registros de espirometrías y en base a esos registros podemos saber qué tipo de curva pertenece a cada quien. Entonces nosotros hacemos el estudio en una computadora y nos va a reportar cuál sería la espirometría normal para cada persona y también nos va a indicar en porcentaje. Arriba del 80% se considera normal y abajo del 80% de nuestro reporte se considera anormal. Lo que es el FBC, lo que es la capacidad vital que se mide con el FBC, se utiliza mucho en lo que es la medicina deportiva, ya que se hace una espirometría para admitir a un atleta a una etapa de entrenamiento físico y posteriormente, después del entrenamiento, se hace otra detección del FBC para ver si existe mejoría en cuanto a su condición física. Muy bien, no sé si existe alguna duda hasta ahorita de lo que es espirometría. Doctor, yo nada más le iba a preguntar que en qué diapositiva está, porque no sé si nada más soy yo que se ha estado como moviendo. No, en realidad muchas de las cosas que yo les digo no está escrito en las diapositivas, ¿sí? Es complemento de lo que acabamos de mencionar. Las diapositivas que están ahí ya la habían visto ustedes en lo que es fisiología y los valores que les di, ¿sí? En realidad prácticamente son 2, 3 diapositivas las que les he estado diciendo. Lo que es qué es lo que se valora con las pruebas de función respiratoria y la determinación de los valores de la espirometría. Y todo lo demás fue complemento, ¿sí? Si tiene alguna duda sobre eso, pues háganmelo saber. Y lo repetimos con todo gusto. Gracias, doctor. Ándale, de nada.
Doctor, ¿Sí? yo tengo otra duda. Había mencionado que eran las pruebas de función pulmonar? Es que, bueno, al inicio de la presentación dijo que era espirometría, prueba de la caminata de los 6 minutos y las Sí, otras no alcancé a anotarlas. pletismografía y la prueba de dilución de monóxido de carbono. Gracias, doctor. Ándele, ¿verdad? Bien, ahora vamos a entrar a lo que es la gasometría. Tiene un valor insustituible en el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, ya que es la única que nos puede decir si el paciente tiene insuficiencia respiratoria o no, y qué alteraciones existen dentro del organismo, ¿verdad? En la gasometría vamos a valorar el pH, el oxígeno, el CO2 y lo que es el bicarbonato. La gasometría, perdón, ahí está. La gasometría es arterial. Generalmente, aunque se hace, hay veces una gasometría venosa para calcular lo que son los shunts, los puentes, bueno, los shunts, para que me entiendan, las fístulas arteriovenosas. Y nos vamos a orientar sobre todo a lo que es la gasometría arterial. Entonces, para obtener, ya obteniendo la muestra, si tenemos el registro de los gases, cualquier oxígeno por encima de 48 indica que la sangre no procede de la sangre venosa. Otra de las cosas para saber si es una técnica correcta de la obtención de la muestra, que si ustedes hacen una suma de la presión de oxígeno y de la presión del CO2, debe de ser inferior a 140 milímetros de mercurio, respirando el paciente aire ambiente. Lo ideal es hacer la gasometría sin oxígeno, ¿verdad? Pero cuando no se puede retirar el oxígeno, pues hay que registrar que si se está aplicando oxígeno, ya eso puede ser una variante. Cuando existe mayor de 140 milímetros de mercurio entre la presión arterial de oxígeno y de CO2, quiere decir que la técnica es incorrecta o se procesó mal la muestra y no tenemos que hacerle caso a esa gasometría. También, si hay un cambio en el cálculo de bicarbonato de más de 5 milímetros de mercurio entre una muestra y otra, en ausencia de alteración metabólica primaria, puede haber un error en la concentración del CO2 o en el pH. Es un error en el resultado. También influye lo que es el exceso de parina en la jeringa de recolección. Si un paciente tiene un problema metabólico, sí va a haber un cambio rápido del bicarbonato, pero si es un problema respiratorio, no va a existir ese cambio rápido de bicarbonato. Si existe ese cambio de 5 milímetros de mercurio, existe un error. ¿Sí? ¿Cómo vamos a obtener la muestra? Es una punción directa en arteria radial con jeringa heparinizada, con una calibre de 20 o menos. En caso de requerir una muestra repetida, se coloca un catéter arterial. Es como si se canalizara una vena, pero se canaliza la arteria, se hepariniza y con una llave de 3 vías, ahí se obtiene continuamente las gasometrías arteriales. Cuando es de utilidad en cirugías mayores, cirugías de corazón, etcétera, cirugías de tórax, o en pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos para no estar funcionando continuamente lo que es la arteria. Debe de obtenerse evitando tener contacto con el aire. ¿Qué quiere decir? Que ustedes no deben de jalar aire al momento en que obtienen la muestra. Si jalan aire ya se va a alterar. ¿Por qué? Porque estamos midiendo gases, ¿verdad?
Se debe de mezclar después de que se obtuvo la muestra para tener una anticoagulación completa. Si no se hace el estudio rápidamente, se debe colocar en agua helada. En agua helada puede durar hasta 12 horas para hacerse el estudio, pero lo ideal es de que al momento de obtener la muestra, pues hacerse el estudio. Y se debe de hacer en breves minutos. La gasometría, los valores de la gasometría no son absolutos, son relativos. ¿Qué quiere decir? Que va en función del estado clínico de su paciente. Al menos necesita tener 2 o 3 registros de gasometrías para orientarse bien clínicamente con su paciente. ¿Cuáles serían las complicaciones? Infección en el área de la toma de muestra, formación de trombos que puede traer una alteración vascular importante, émbolos distales y oclusión de flujo arterial. Bien. Para interpretar la gasometría, vamos a ver los niveles de oxígeno. Una presión de oxígeno menor de 80 milímetros de mercurio se considera anormal a nivel del mar en una persona joven, o sea que debe de estar arriba de 80 milímetros de mercurio. Cuando son valores encima de 80 milímetros de mercurio, nos está indicando que existe valores encima de 60, hay hipoxemia leve, y menor de 80, ¿verdad? Entre 45 y 59 va a haber una hipoxemia moderada, y bajo de 45 una hipoxemia severa. Desde aquí ya están ustedes dando parte de un diagnóstico clínico. Bien. Eso ya lo vieron. ¿Cuál es la causa de hipoxemia? Descenso del contenido de oxígeno en el gas inspirado. Por ejemplo, si está en un ambiente donde hay poco oxígeno, una hipoventilación, alteraciones de la ventilación perfusión y un SHUM, una fístula arteriovenosa. Bien. Del oxígeno, solo una pequeña porción de oxígeno circula libre en el plano y la mayoría es unida a la hemoglobina. Esto ya lo sabemos. Bien. Vamos a pasar al dióxido de carbono. Refleja el balance entre la producción y la eliminación mediante la ventilación del dióxido de carbono. El rango normal de CO2 es de 37 a 43 milímetros de mercurio. Así como vimos el oxígeno, aquí tenemos también los rangos. Una hipocapnia leve, 30 a 37. Hipocapnia moderada, 26 a 29 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. Menores de 25, hipocapnia severa. Y ya hablando de hipercapnia leve, 44 a 50 milímetros de mercurio. Hipercapnia moderada, 51 a 60 milímetros de mercurio. Y hipercapnia severa por encima de 60 milímetros de mercurio. Entonces ya nosotros podemos hacer consideraciones diciendo mi paciente tiene una hipoxemia moderada con una hipercapnia moderada. Si es que los valores están dentro de los rangos que acabamos de ver, ¿sí? Bien, ahora sí, déjeme pasar. Esto ya lo vimos. El pH normal está entre 7.37 y 7.43. Una acidosis o una disminución del pH es por incremento de hidrogeniones y nos da acidosis. Y disminución de hidrogeniones en sangre nos va a dar una alcalosis.
Algo que influye también en el equilibrio ácido-base no solo son los gases, sino que también algunos elementos como el sodio, cloro y el bicarbonato influyen en el pH. Y eso se denomina anion gap, la determinación de anion gap. El rango normal es de 10 a 15. ¿Cómo se va a medir? Concentración de sodio menos concentración de cloro menos bicarbonato, ¿sí? Bien, vamos a utilizar la hoja que les pedí que iban a buscar y van a hacer una gráfica. Bien. En el lado izquierdo de la gráfica van a poner lo que es pH, oxígeno, CO2 y bicarbonato. De arriba hacia abajo. Y ya en la parte superior vamos a ir poniendo, en primer lugar, acidosis respiratoria. ¿Sí? Entonces tenemos una línea vertical donde está lo que es pH, oxígeno, CO2 y bicarbonato. Y en la línea horizontal de arriba acaban de poner lo que es acidosis respiratoria. Ahora sí nos vamos abajo de acidosis respiratoria a nivel del pH. ¿Cómo estaría el pH en acidosis respiratoria? ¿Cómo estaría? Bajo. Bajo, entonces póngale ahí bajo. pH bajo. Pueden poner una flechita debajo. El CO2, ¿cómo estaría? Alto. CO2 alto. Bicarbonato normal. Bien, para fines prácticos, vamos a tomar el pH como valor normal, 735, 745, el oxígeno de 80 a 100. Para fines prácticos vamos a tomar el CO2 como 40 y bicarbonato de 20, ¿sí? Para que lo pongan ahí pegadito a lo que es pH, oxígeno 80 a 100, CO2 40, bicarbonato de 20. Bien, ya llevamos de la acidosis respiratoria 2 elementos, que es el pH, 3 elementos, pH, oxígeno y CO2. Bicarbonato, ¿cómo estaría normal? Ahora en el siguiente apartado arriba, después de acidosis respiratoria, pongan, ¿sí? ¿Me Dígame. podría repetir cómo sería el oxígeno en una acidosis, por favor? Ah, perdón, ahí sí, qué bueno que se acordó, eso lo dijimos mal. En una acidosis el oxígeno está bajo, el oxígeno, ¿sí? Gracias. Acidosis, pH bajo, oxígeno bajo, CO2 alto y carbonato normal, ¿sí? De nada. Alcalosis respiratoria, enseguidita de lo que dice acidosis arriba pongan alcalosis respiratoria, el pH estaría alto, ¿verdad? Oxígeno, alcalosis respiratoria normal. CO2 bajo, bicarbonato normal. Esto sería alcalosis respiratoria, lo veríamos en pacientes con hiperventilación. La acidosis respiratoria, pues tenemos varias patologías, dentro de los que está neumonía, EPOC, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Otro apartado arriba, ya tenemos acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, acidosis respiratoria compensada, sería el otro nombre de arriba.
Aquí, como es una insuficiencia respiratoria crónica, sería el ejemplo del EPOC. El pH estaría normal, el oxígeno bajo, CO2 alto y bicarbonato alto, EPOC. pH normal, ¿por qué? Porque el pH está controlado con el incremento de lo que es el bicarbonato. pH normal, PO2 bajo, PCO2 alto, bicarbonato alto. Ahora entramos a lo que es acidosis metabólica. Obviamente, cuando vean nefrología van a ver ciertas variantes de lo que es la interpretación de gasometría, y sobre todo en la cuestión metabólica, pues eso ya lo van a ver en nefrología, pero aquí estamos viendo básicamente. Acidosis metabólica, pH bajo, oxígeno normal, CO2 normal o un poquito bajo, y bicarbonato bajo. Un ejemplo es cetoacidosis diabética. Alcalosis metabólica, pH alto, PO2 normal, PCO2 normal y bicarbonato alto. Doctor, Doctor, ¿Sí? perdón, si quieres, tú, no hay problema. gracias, Paco. ¿Me puede repetir, por favor, de la alcalosis metabólica? pH alto, PO2 normal, CO2 normal, bicarbonato alto. Gracias. ¿Nada? ¿Alguna otra duda? Bien, pasamos al último, que es la acidosis mixta, en donde hay tanto acidosis respiratoria como metabólica en el paciente grave, que es un pH bajo, PO2 bajo, PCO2 alto y bicarbonato bajo. ¿Listo? ¿Ya notaron todo? ¿Podría repetir, por favor, estos últimos valores, doctor? Acidosis mixta, pH bajo, PO2 bajo, PCO2 alto, bicarbonato bajo. Gracias, doctor. Bien, Doctor, ¿en qué ¿sí? pacientes podíamos ver la acidosis mixta? Pacientes graves, pacientes muy graves. Bien, ahora ya que tienen esa tablita que hicieron, esa se la van a tener que grabar porque vamos a hacer ciertos ejercicios. Ahí va un ejemplo. Les llega una gasometría. Obviamente, dentro de la gasometría está lo de excesos de base, pero eso lo vamos a dejar después. Les llega una gasometría pH de 7, PO2 de 50, PCO2 de 60, bicarbonato de 20. ¿Qué diagnóstico darían? Una acidosis respiratoria. Ándele. ¿Puede repetir los valores, por favor? Acidosis respiratoria. Acidosis. Sí, yo les dije pH de 7, PO2 de 50, PCO2 de 60 y bicarbonato de 20. Ese nada más es como ejemplo. Otra pregunta. Un pH de 7, PO2 de 90, PCO2 de 40, bicarbonato de 10. ¿A qué correspondería? Acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que ya tienen las bases. El jueves vamos a preguntar sobre todo esto, sobre la gasometría y sobre la espirometría y las pruebas de función respiratoria.
Continuamos el día de mañana con paradigmas pleuropulmonares. Vamos a ver los síndromes pleuropulmonares y algo de clínica. Posteriormente vemos lo que es radiografía de tórax y terminamos las básicas. ¿Sí? Muy bien, nos vemos el día de mañana. Pásensela bien. Repasen esto de las gasometrías. Acuérdense, el jueves, pues sí, pasado mañana. Vamos a hacer preguntas sobre esto. Muchas gracias. Doctor, Gracias. gracias, doctor. Sí, de Doctor. nada. Dígame. Bueno, nada más le quería hacer una pregunta. ¿Cuál es el libro que nos había recomendado de Neumo? El de Fishman. El de Fishman, ok. Sí. Gracias. Ándele para servir. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias.